El nombre Jehová o el nombre Yahvé o el nombre Yahweh o yo soy el que soy es el nombre del Dios Trino, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si por si acaso usted no lo sabía, vamos a leerle unos versículos donde habla de Jehová Padre, donde habla de Jehová el Hijo y donde habla de Jehová el Espíritu Santo. Vamos a verlo según las Escrituras. El primer versículo se encuentra en Isaías 53, versículo 11 o versículo 10 al 11, donde dice de la siguiente manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, pausemos un ratito. ¿Quién fue que vino y puso su vida por expiación de los pecados? Pues Cristo, el Hijo. Cristo mismo dijo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea que siempre ha habido una distinción entre el Padre y el Hijo, de la persona del Padre y el Hijo. Y aquí vemos claro que el Padre, Jehová, quebrantó a su Hijo para que fuese expiación por el pecado de todos nosotros. Dice el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Mi siervo, el Hijo, el Cordero de Dios. Jehová Padre manda a su Hijo, quien es otra persona independiente del Padre. No es el mismo. Es por eso que dice la Biblia que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea que aquí vemos una clara distinción entre Jehová Padre y la persona que envía el Padre, que es el Hijo. Ahora vamos a ver Jehová Hijo en las Escrituras. Y este versículo se encuentra en Isaías 25, versículo 9, donde dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Quién vino y descendió del cielo para salvarnos? Pues el Hijo. Cuando el Juan el Bautista estaba predicando y venía Jesús, dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y aquí Isaías está revelando que ese hombre que quitaría el pecado del mundo es el mismo Jehová. Jehová Hijo, porque fue el Hijo que vino, fue el Hijo que descendió. Jehová Hijo. Ya vimos Jehová Padre, aquí está Jehová Hijo. Jehová, le hemos esperado, Él nos salvará. Este es Jehová. ¿Quién salvó la humanidad de su pecado? Jehová, el Hijo de Dios. El último versículo está en Ezequiel capítulo 8, donde habla de el Espíritu Santo, que también es Jehová. Versículo 1 del capítulo 8 en adelante dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. ¿Quién tocó a Ezequiel? La mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano. ¿Quién fue que estaba ahí? Jehová el Señor. Y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Quién lo alzó? ¿Quién fue que lo tocó? ¿Quién fue que lo tomó? Jehová. Y ahí dice que es Jehová el Espíritu.
O sea que hemos refutado nuevamente la unicidad. O sea que, hermanos y hermanas, nuevamente la unicidad queda descartada como una doctrina antibíblica. Ellos piensan y creen creer en Cristo, pero creen en un Cristo que es el Padre, cuando claramente Cristo siempre ha sido el Hijo, el Verbo de Dios. Siempre. Ellos creen que Jesucristo es el Padre y no es la forma para llegar al Padre. Tiene que ir por medio del Hijo, Cristo el Hijo. O sea que Jehová es el Padre, Jehová es el Hijo, Jehová es el Espíritu Santo. Yahvé es el Padre, Yahvé es el Hijo, Yahvé es el Espíritu Santo. El gran yo soy es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. El Alfa y Omega es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, porque hay un solo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas más atacadas del cristianismo por los enemigos de Jesús, porque las personas que están en contra de Jesús niegan lo que es la Trinidad. Entre estos grupos están los llamados testigos de Jehová, los unicitarios conocidos como los modalistas o los sabelianos, y los unitarios que niegan la doctrina de la Trinidad. Y en su afán desesperado por molestarnos, ellos empiezan a decir cosas como, por ejemplo, que ustedes los trinitarios creen en 3 dioses, que ustedes creen en un Dios de 3 cabezas, que ustedes son católicos, que paganos, y empiezan a decir un montón de cosas, diciendo cosas que son mentiras, que no son ciertas, solamente es falso testimonio decir que nosotros creemos en 3 dioses. Ellos en su afán desesperado nos muestran textos en la Escritura donde dice específicamente que Dios es uno, como Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor uno es. O Santiago que dice, si crees que Dios es uno, bien haces. O algunos textos como en el libro de Isaías que dice, yo soy Jehová y no hay Dios conmigo y no hay Dios fuera de mí. Y empieza a mostrarnos textos donde nos enseña que hay un solo Dios y que no hay más dioses. Pero el problema que estas personas tienen es que no saben que nosotros también creemos en un único Dios. Creemos en un solo Dios. A diferencia que nosotros creemos que ese uno y único Dios está en 3 personas. Pero en este video yo quiero meditar acerca de un versículo que es de los que más usan estas personas para atacar lo que es esta doctrina. Y uno de esos textos se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escuchemos lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es uno de los textos que ellos más utilizan. Según ellos, este texto contradice la Trinidad porque nosotros creemos en 3 personas y dicen, no hay 3 dioses, hay uno solo. Pues la mala noticia es que nosotros también creemos en un único Dios, solo uno. Pero el problema que nosotros tenemos entre los unicitarios y los que creemos en la Trinidad es cómo interpretamos el número 1 de Deuteronomio 6:4. Para ellos ese 1 significa uno como persona, que existe, que Dios es una sola persona. Para nosotros este 1 se refiere a Dios como sustancial, como de la sustancia de Dios, que Dios es uno en sustancia, uno en esencia, uno como deidad, una sola deidad, y en esa deidad habitan 3 personas. En pocas palabras, Dios es una unidad compuesta, y ese es el problema que tenemos entre los unicitarios y trinitarios, cómo interpretamos ese uno. Y la verdad es que, hermanos, la Biblia nos enseña que muchos pueden ser uno. Esto para nada contradice la Trinidad, porque nosotros creemos en un único Dios, en uno solo. Y la Biblia nos enseña que muchas personas pueden ser uno. Por ejemplo, Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí nos dice que a Adán y Eva
son uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron una sola persona, imposible. Se refería a una unidad compuesta. Igual así en Gálatas 3:28 nos dice la Escritura que nosotros somos uno en Cristo. ¿Quiere decir acaso esto que somos una sola persona? Imposible. Se refiere a una unidad compuesta. Igual en 1 Corintios 3:8 dice que Pablo y Apolo son uno solo. El que planta y el que riega son unos, pero obviamente no son una sola persona, sino uno cualitativamente, uno compuesto. De esta misma manera la Biblia nos enseña en Juan 10:30 que el Padre y el Hijo son uno solo. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno solo. ¿Uno como persona? No. Al igual que la Biblia dice que Adán y Eva son uno solo, que nosotros somos uno en Cristo, así el Padre y el Hijo son uno solo. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo en Dios, pero son personas distintas, separadas la una a la otra, pero son un solo Dios. ¿Por qué, dirá alguno, no son tres dioses? Si son personas tendrían que ser tres dioses también separados, distintos. Pero son un solo Dios porque los tres personas son de una misma sustancia. La misma sustancia que está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo, porque son el mismo y único Dios, una sola sustancia. Por eso es que Hebreos 1:3 nos dice que el Hijo es la misma sustancia de Dios, es la misma sustancia que el Padre, porque son el mismo Dios.